Buenos días, buenas tardes a todos, queridos amigos y hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestro encuentro de este jueves 13 de junio y vamos a continuar nuestro estudio en el punto en que lo dejamos el pasado jueves. Pero antes recordemos que tenemos el deber de según la Ley de Protección de Datos de este país, España, informar que todos los usuarios que no quieran que su imagen aparezca en las grabaciones que serán colgadas pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono que aparece en sus pantallas y entonces su ventanita permanecerá en negro y no tendrán problemas. También recordar que si quieren recibir los programas que se realizan por vía Zoom en esta sección, pueden escribir un mensaje de mail a actividadesvirtuales.ste@gmail.com, indicando nombre y apellido, el país o ciudad de residencia, dirección electrónica y sobre todo el teléfono para que puedan incluirlos en el grupo y así recibirán todos esos programas puntualmente según se van preparando. Y si alguien quiere escribirme a mí para cualquier cuestión, pueden hacerlo a clarisaelo@gmail.com y los atenderé en todo lo que esté a mi alcance. Ahora, como siempre, vamos a hacer unos momentos de silencio para disponernos al trabajo, al estudio que vamos a realizar. Y incluimos algunas de estas notas de las gemas de Oriente. En esta nos dice: así como todos los recipientes de barro hechos por el ceramista acaban rompiéndose, también ocurre así con la vida de los mortales. Así como todos los recipientes de barro hechos por el ceramista acaban rompiéndose, también ocurre así con la vida de los mortales. Y ahora, de la misma manera que solemos recordar en todos nuestros momentos de silencio, de meditación, de recogimiento, pero incluso también durante todos los momentos del día, mantener en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los reinos de la tierra. El planeta nos alberga, el planeta nos da vida a todos, al propio reino mineral, al reino vegetal, al reino animal y al reino humano. Y todas estas lucecillas lo que tratan es de representar los pequeños núcleos de fraternidad que se van creando en todas las ramas en todo el mundo. Y todos unidos hacia ese mismo fin que es el del primer objetivo de la sociedad teosófica: crear un núcleo de fraternidad universal, sin distinción de credo, raza, sexo, casta o color. Mantengamos a todos en nuestros corazones. Bien, y ahora continuamos con el archivo número 5 y los capítulos que son del 3 al 10 y vamos a ver cómo nos presenta en este tercer capítulo los centros de fuerza o chakras.
Y nos dice así: en el doble etérico, lo mismo que incidentalmente en cada uno de nuestros otros vehículos, hay ciertos centros de fuerza o chakras, según se los llama en sánscrito, palabra que significa literalmente rueda o disco giratorio. Los chakras están situados en la superficie del doble etérico, como a 1/4 de pulgada sobre la piel del cuerpo. A la vista clarividente aparecen como vórtices o depresiones, como platillos de materia en rápida rotación. Están en constante movimiento muy rápido. Las fuerzas que fluyen por los chakras son indispensables para la vida del doble etérico y por lo tanto para la vida física. Por lo tanto, cada individuo posee tales centros de fuerza, aunque el grado de desenvolvimiento de los mismos varía considerablemente. Aquí tenemos una representación de Gichel de 1696, en el que él representa los chakras, los 7 que son importantes, y luego más adelante veremos por qué se citan: el sacro, el del bazo, el del plexo solar, el corazón, la garganta, el entrecejo y el coronario. Este del bazo no acostumbra a salir en la inmensa mayoría de los gráficos y dibujos que encontramos por internet. Y sí, en cambio, aparece uno más abajo del sacro, que es el de los sentidos de la generación. Pero esto veremos más adelante que no se usan en los trabajos de magia blanca y por lo tanto los estudiantes de teosofía no los van a tener en cuenta tampoco. George Gichel nació en 1638 y dejó este plano en 1710, por lo tanto su obra Teosofía Práctica tiene ya unos cuantos años. Sigue diciéndonos en el libro de Powell: cuando no están desarrollados estos chakras, su brillo es apagado y las partículas etéricas se mueven con lentitud, formando el vórtice meramente indispensable para la transmisión de la fuerza y nada más. En personas desarrolladas, más desarrolladas, en cambio, los chakras brillan y palpitan, resplandeciendo con enceguecedora luz como soles en miniatura. Esto es lo que trata de darnos una imagen que diseñó de todo un grupo, Christian Goarré, y que nos explica y que nos explica cómo es la apariencia de uno de estos centros, someramente girando rápidamente, siempre en el sentido de las agujas del reloj, y la apariencia es la del platillo o vértice, más bien vórtice, en la superficie del doble etérico, como a 8 milímetros de la superficie del cuerpo físico denso. Transferir fuerzas del astral al etérico es la función de todo el juego de estos chakras. Y existen centros similares en todos los vehículos. Vamos a irlo viendo con mucho detalle, por lo tanto, no nos apuremos. Su tamaño varía desde unas 2 pulgadas, que vienen a ser 5,08 centímetros, hasta unas 6 pulgadas, es decir, 15,24 centímetros de diámetro. Diámetro total. En un niño recién nacido son pequeños círculos del tamaño de una moneda
de 3 peniques, porque el original es en inglés y así lo pusieron, pequeños discos duros que apenas se mueven, de los que se desprende un débil resplandor en un niño recién nacido. Pero debemos tener en cuenta que cuando el funcionamiento de los chakras es normal, cada uno de ellos estará abierto, girando en el sentido de las manecillas del reloj para metabolizar las energías particulares que necesita del campo de energía universal. Esta energía, que también se ha llamado chi o ki, prana u orgón. Cuando el chakra gira en sentido contrario a las agujas del reloj, la corriente fluye del centro hacia afuera, con lo que interfiere el metabolismo. Por lo tanto, en este caso, se dice que el chakra está cerrado o bloqueado a las energías que llegan. Y respecto del orgón, dice que es un concepto espiritual pseudocientífico, así lo dice en internet, en los libros, y está descrito como una energía esotérica, como una hipotética fuerza vital universal. Pero los científicos todavía no lo han detectado, no la pueden admitir como real, y por eso dice que es un concepto pseudocientífico. Los chakras etéricos tienen dos funciones distintas. La primera es absorber y distribuir prana o vitalidad al doble etérico y de este al cuerpo físico denso, manteniéndolos así activos. Va desde el doble etérico al físico denso. En esos gráficos que vemos muy a menudo, que los voy repitiendo para que los vayamos asimilando. La segunda función es traer a la conciencia física la cualidad, cualquiera que ella sea, de cualquiera de los chakras, de los 7, la cualidad inherente al centro astral correspondiente. Si se habla del chakra de la base de la columna vertebral, entonces tiene un centro astral que se corresponde, y lo veremos más adelante muy detallado. Así que sigue diciéndonos, la falta de desenvolvimiento de los centros etéricos explica por qué no se puede traer a la memoria del cerebro físico las experiencias astrales. La falta de desenvolvimiento ulterior más amplio del que lo es normalmente en la etapa actual de la evolución humana. Muchas personas están plenamente despiertas y vívidamente conscientes en el plano astral y tienen vidas activas en sus cuerpos astrales. Sin embargo, al volver a sus durmientes cuerpos físicos y despertar al estado de vigilia, apenas se filtra en sus cerebros físicos memoria de la vida astral, simplemente porque no está construido el puente etérico necesario para que esa memoria pase desde el mundo astral al doble etérico, al cerebro físico y por lo tanto al despertar a la conciencia de vigilia. Aquí nos muestran uno de los centros, los dibujos que hizo Cristian, que tratan de ayudarnos a comprender. Existe una fuerza primaria vital que procede desde el mundo astral y surge por el centro del chakra, y luego hay una energía que procede del mismo plano del doble etérico, y entonces se encuentran las dos. Y este detalle lo veremos más adelante muy bien descrito.
y con los dibujos muy bien explicados, lo cual agradecemos a Cristian porque se tomó un trabajo muy delicado. La apariencia es la de platillo o vórtice en la superficie del doble etérico. Es la que está en la superficie. Vemos que hay dos, uno afuera y uno adentro. En cada uno de los 7 son dobles. El de la coronilla, uno afuera y uno adentro. Uno está fuera en la superficie del cuerpo físico denso y el otro está dentro del cuerpo físico denso. Y todos son dobles. El de fuera es el que se corresponde a los chakras etéricos y el de dentro, todos los de dentro, son los que se corresponden al cuerpo astral. Por lo tanto, tenemos 2 juegos de chakras. Los más conocidos son estos 2. Uno etérico, que tiene a su cargo todo el tema de la energía hacia el físico y la distribución de corrientes pránicas por todo el organismo, y otro astral, que veremos más adelante también en detalle. Así que la apariencia es la de platillo vórtice en la superficie del doble etérico, como a unos 8 milímetros de la superficie del cuerpo físico denso. Y su función es transferir fuerzas desde el astral al etérico. Cuando los centros etéricos están desarrollados, hay plena y continua memoria en el cerebro de las experiencias astrales. Fijémonos bien que no es el caso de la inmensa mayoría de los seres humanos en la actualidad. Hay algunos casos, pero son pocos en número. Cuando están desarrollados por el orden de la propia evolución, porque el ser humano ha desarrollado un estado de espiritualidad, ha purificado el pensar, el sentir, los actos, las palabras, y entonces, obedeciendo a las propias leyes de la evolución humana, y si el karma también está conforme y no hay ningún impedimento, se desarrollan de más en más de lo que lo están actualmente, y entonces hay plena y continua memoria en el cerebro de las experiencias de nuestros cuerpos astrales en el propio plano astral. Y nos añade, parece no haber relación entre la actividad o desenvolvimiento de los chakras etéricos y las cualidades morales. Del desenvolvimiento de los chakras etéricos y las cualidades morales no parece haber relación, pero de los chakras astrales y las cualidades morales sí tiene que haber relación. Estos 2 desenvolvimientos, el de la moralidad y el de los chakras, son completamente distintos. En el cuerpo astral hay centros que corresponden a cada uno de los centros etéricos. Sin embargo, como el centro astral es un vórtice de 4 dimensiones, pues dispone de las 3 físicas más una más, se extiende en dirección completamente diferente a la del etérico. De consiguiente, el centro astral, los chakras que están en el lado interior del cuerpo, el centro astral no siempre coincide exactamente con el etérico correspondiente, aunque alguna parte del mismo siempre es coincidente. Los centros etéricos se encuentran en la superficie del cuerpo etérico, nos lo dice una vez más, y los astrales están frecuentemente en el interior del cuerpo astral, por lo tanto aparecerían a los ojos clarividentes dentro del cuerpo físico también. Hemos visto ya en el segundo capítulo
que existen 7 variedades de prana, todas las cuales están presentes en todos los chakras, pero en cada uno de los chakras predomina una de las variedades sobre las otras y nos va a explicar estas variedades de prana. El prana se precipita al centro de cada chakra desde una dirección en ángulo recto al plano del chakra. En ángulo recto al plano del chakra. Brota sería quizás un término más adecuado. Brota, surge, puesto que la fuerza procede del plano astral cámico al etérico. Y por lo tanto, brota, surge. La fuerza irradia en ángulos rectos con respecto a la dirección de donde procede. Cuando brota en el centro del chakra, irradia en rayos, en ángulos rectos, con respecto a la dirección de donde procede. Es decir, en el plano de la superficie del doble etérico. Y esto lo hace en varias direcciones y en líneas rectas. Dependiendo del número de rayos, habrá muchos más que los que vemos aquí, que son 6 y corresponden a uno de los chakras. El número de direcciones que son similares a los rayos de una rueda, el número de direcciones que son similares a los radios de una rueda es diferente para cada chakra. Los vamos a ir viendo todos. Así que tenemos la afluencia de la fuerza vital. En cada centro predomina grandemente una de las variedades de fuerza vital. Esta afluencia de fuerza vital da vida al cuerpo físico. Esta afluencia de fuerza vital desde los chakras, distribuyéndose por todo el organismo, da vida al cuerpo físico, como veremos. Esto vemos el movimiento, cómo surge en el centro y cómo se distribuye en rayos. La fuerza primaria se expande en el centro, tal como hemos visto, y luego se precipita radialmente hacia afuera formando rayos. El número de estos rayos es diferente para cada centro o chakra. Los rayos dividen el chakra en varios segmentos, como los pétalos de una flor. De ahí que en los libros hindúes los chakras se describan con frecuencia como parecidos a flores. Ahora bien, algo así como una barra imantada metida en una bobina de alambre establece o induce una corriente de electricidad en el alambre en el ángulo recto al eje del imán. Así también la fuerza primaria de prana, al entrar en el chakra, establece o induce fuerzas secundarias en el plano del chakra. Vuelve a decirnos que son los rayos. Estas fuerzas secundarias circulan alrededor del mismo, pasando alternativamente por encima y por debajo, por encima y por debajo, por encima y por debajo de los rayos de los chakras. Los que tienen más, pues este movimiento lo hacen también en esta forma. De manera parecida a como los mimbres del fondo de un cesto circular pasan
por encima y por debajo, por encima y por debajo de los costillares o radios. La comparación es interesante y ayuda a comprender ese movimiento que por otra parte es imposible hacerlo, por lo menos con estos programas que tenemos. Necesitamos otra clase de programas para hacerlo y mucho más conocimiento con ellos. Cada una de estas fuerzas secundarias que giran alrededor del chakra tiene su propio ancho de onda característico. Además, se mueven no en línea recta, sino en ondulaciones relativamente grandes, cada una de las cuales es un múltiple del ancho de onda dentro de ella. Los anchos de onda son muy diminutos. Probablemente en cada ondulación están comprendidos miles de ellos, aunque no se ha determinado todavía la proporción exacta. El efecto general de cualquiera de los chakras es palpitante e iridiscente, como la madreperla o cierta variedad de cristal de Venecia. Se dice frecuentemente que los chakras etéricos se corresponden con ciertos órganos físicos. En efecto, corresponden a los que están más cerca de ellos, de los propios chakras. Pero, como ya se ha dicho antes, los chakras etéricos mismos no están en el interior del cuerpo, sino en la superficie del doble etérico, refiriéndonos todavía al juego de chakras etéricos. La lista de los chakras y los nombres de los mismos es como sigue. El séptimo es en la coronilla, llamado Sahasrara o Brahmarandra. El sexto en el entrecejo, llamado Ajna. El quinto en la laringe, llamado Vishuddha. El cuarto en el corazón, llamado Anahata. El tercero en el plexo solar u ombligo, llamado Manipura. El segundo es el del bazo, que no aparece en la mayoría de los dibujos y diagramas que se encuentran por internet. Hay muchos montones. Y el séptimo es el de la base de la columna vertebral o sacro, llamado Swadhisthana. Y están tres que se dicen los números octavo, noveno y décimo, llamados órganos inferiores, que es en forma de uno los que se ven en esos dibujos a los que llaman Muladhara. Veremos lo que nos dice acerca de esto más adelante. Y vemos los dibujos para que nos vayamos, si no lo estamos ya, que seguramente que sí, familiarizándonos con todo ello. Los números 8, 9 y 10 relacionados con los órganos inferiores no son utilizados por los estudiantes de magia blanca, aunque existen escuelas que los utilizan. Los peligros relacionados con los mismos son tan serios que debemos considerar el despertamiento de ellos como una de las mayores desgracias. Aquí vemos uno de los muchos que aparecen, como decía, por internet. El del bazo lo he añadido porque no estaba, y aquí he puesto una cruz en el inferior, que es el que contiene estos inferiores números 8, 9 y 10. La afluencia de vitalidad a un chakra o a través del mismo es algo aparte y distinto del desenvolvimiento de los chakras, producido por el despertamiento de Kundalini, el cual describiremos más adelante en el capítulo 13. Ahora procederemos al estudio
de cada uno de los 7 chakras etéricos en sucesión, examinando la estructura, apariencia y función de cada uno y de las facultades asociadas con los mismos. Por razones que se comprenderán enseguida, es conveniente que comencemos con el tercer centro, el situado cerca del bazo, que en realidad en muchos lugares aparece como segundo en los propios libros de teosofía. El centro del bazo es el segundo, aquí sí lo ha puesto, y consta de 6 rayos. De consiguiente, el mismo número de pétalos u ondulaciones, aquellos que decíamos que pasa por encima y por debajo, por encima y por debajo, por encima y por debajo. Consta de 6 rayos y de consiguiente el mismo número de pétalos u ondulaciones. Es el de aspecto especialmente radiante, resplandeciente como un sol. Este centro es único en que tiene la importante función de absorber los glóbulos de vitalidad de la atmósfera, desintegrándolos y distribuyendo los átomos componentes cargados con prana, especializado y transmutado a las diversas partes del cuerpo. Vuelvo a repetir este párrafo por la importancia. Este centro es único, el del bazo, en que tiene la importante función de absorber los glóbulos de vitalidad. Estos son los glóbulos de vitalidad. Y más adelante nos explica por qué y cómo se forma esto. Los absorbe de la atmósfera, desintegrándolos y distribuyendo los átomos componentes, que son los 6 más el 7º original, que es el rosado. Esto lo vimos también el pasado jueves, lo recordaréis. Y están cargados con prana, especializado y transmutado. Los 6 que se añadieron son el prana del centro especializado y transmutado en diferentes vibraciones. Por ello se le asignan colores y los envía a las diversas partes del cuerpo por la vía del doble etérico hacia el físico. Los glóbulos de vitalidad son primeramente atraídos al centro del bazo. Estos glóbulos, tal cual, son atraídos al centro del chakra del bazo. Son luego desintegrados en esos 7 átomos componentes. Por lo tanto, aquí habrá muchos de azules, muchos de violetas, muchos de verdes, muchos de amarillos, etc. Y habrá infinidad. No se podrían representar por su enorme cantidad, pero aquí Cristian Gorré ya puso algunos de ellos en todas partes para que podamos comprenderlo. Estos átomos son luego tomados por las fuerzas secundarias que circulan alrededor del chakra. Las secundarias que circulan arriba y por encima y por debajo, por encima y por debajo, los toman. Las 7 clases diferentes de prana tienen las siguientes coloraciones: violeta, azul, verde, amarillo, naranja, rojo oscuro y el rojo rosáceo, que es el del centro, que es el átomo de prana original, antes de que se formase el glóbulo de vitalidad por el efecto de la subdivisión de esas fuerzas energéticas. Se notará que estas divisiones no son exactamente aquellas a las que estamos acostumbrados en el espectro solar, sino que antes bien se parecen a la disposición de los colores tal como se ven en los niveles superiores de los cuerpos causal, mental y astral cámico. El índigo del espectro solar está dividido en los rayos violeta,
y azul de prana, mientras que el rojo del espectro se divide en el rojo oscuro y el rojo rosáceo de prana. Y aquí vemos una representación de este chakra del bazo. Esto está en el libro de Leadbeater titulado Los chakras, estas imágenes. Cada uno de los rayos del chakra se apodera luego de una variedad de átomos y la envía al chakra o parte del cuerpo en donde se necesita. Y cada uno de los rayos, de estos 6 que tiene el centro o chakra del bazo, se apropia de un tipo de color. Se apropia de cada uno de los tipos de color. Esto da cuenta de 6 clases de átomos únicamente. La séptima variedad de coloración rojo rosácea sale por la maza o centro de la rueda del chakra del bazo mismo, desde donde se distribuye a todo el sistema nervioso. Los otros tienen otras funciones que las iremos viendo, pero este se distribuye a todo el sistema nervioso, desde ahí, desde el bazo. Estos átomos de color rojo rosáceo son los átomos originales que primero atrajeron a su alrededor a los otros 6 para formar el glóbulo de vitalidad. Los atrajeron, los atrajo, los irradió, los coloreó por el efecto de la radiación y entonces se convirtieron en glóbulos de vitalidad. Los átomos cargados de prana de color rosa son claramente la vida del sistema nervioso. Es la clase de prana que una persona puede dar a otro, como se describe en el capítulo 13. Ya llegaremos. Si los nervios son provistos insuficientemente de este prana de color rosa, devienen sensitivos e intensamente irritables. Una persona puede ser muy irritable por estar faltada de esta vitalidad pránica. El paciente se siente inquieto y el menor ruido o contacto significa una agonía para él. Se le puede aliviar instantáneamente haciendo que alguna persona sana, llena, repleta de energía pránica, inunde el sistema nervioso del paciente con prana color de rosa, desde sí mismo hacia el paciente. ¿Sí, hola? Hola, no se oía. No se escuchaba. ¿Cómo? Se iba el sonido. ¿Alguien más ha notado que se me fuera el sonido? Sí, bueno, yo sí lo noté, no sé. No, te están diciendo que lo oyen bien. Ok. Habrá sido algo de tu aparato, quizás. Gracias, sí. Espero que se resuelva. Sí, gracias, A ti Clarita. seguimos. Aunque hay 7 clases distintas de prana, hay únicamente 5 corrientes principales, según describen algunos libros hindúes, porque después de salir del centro del bazo, después de salir, el azul y el violeta se juntan en una sola corriente que irá de aquí al centro laríngeo. Lo veremos más adelante con todo detalle, no os apuréis. Y el naranja y el rojo oscuro, el naranja y el rojo oscuro se centran en otra corriente que se unen y va a la base de la columna vertebral, al sacro. Las corrientes salen horizontalmente desde el centro del bazo
y los colores de las corrientes y el destino de las mismas se indican en la siguiente tabla. El número, la corriente y el destino. El violeta azul al centro laríngeo. El verde va al centro del ombligo y el abdomen en general. La corriente verde es la que acabamos de decir, perdón. La corriente amarilla va al centro cardíaco. La corriente naranja oscuro y algo de púrpura oscuro van a la base de la columna vertebral y el rojo rosáceo del sistema central, del átomo central rosado original, va a todo el sistema nervioso, tal como nos indicaba. Todo esto es lo que hemos estado comentando, no lo vuelvo a repetir porque es lo que dice el texto y lo hemos estado comentando. A medida que las diversas clases de átomos cargados de prana se distribuyen donde se necesitan, esto es importante, porque el sistema tiene una inteligencia increíble y aprovecha todas las posibilidades que se le ofrecen y por lo tanto va ordenadamente y el prana se distribuye donde se necesita. Esos átomos se descargan de prana de manera parecida a como se descarga la electricidad. Prana da vida al doble etérico y por mediación de este al cuerpo físico denso, dependiendo el grado de salud de las diferentes zonas del cuerpo y del volumen de prana distribuido. La importancia de este hecho significativo para aumentar el vigor físico y para curar las enfermedades es muy grande y hemos de estudiarlo más detalladamente en la sección dedicada a la curación y al mesmerismo. Recapitulemos el proceso. Es lo que hemos estado viendo hasta aquí. Primero, los glóbulos de vitalidad son atraídos al centro del chakra. Los glóbulos de vitalidad son quebrados en el chakra del bazo en las diferentes partículas. A ver, que se me va el cursor. Tercero, las partículas de vitalidad son arrastradas a las fuerzas secundarias del chakra, por las fuerzas secundarias del chakra. Sí, las fuerzas son arrastradas. A ver si me he quedado yo sin ratón. Las partículas de vitalidad son tomadas por el rayo o radio de la rueda. Disculpadme un momentito, por favor. Ujú. Voy a ver si puedo terminar esta diapositiva.
Las partículas de vitalidad en el punto 4 decíamos son tomadas por el rayo o radio de la rueda adecuado y enviadas al destino indicado en el diagrama, tal como hemos visto antes. Hay una nota donde dice: los átomos rosados son los átomos originales que atrajeron primeramente a otros 6 para formar el glóbulo de vitalidad. Los otros 6 átomos cargados de prana color de rosa se vuelven más pálidos gradualmente a medida que recorren los nervios y dejan su contenido pránico. A su tiempo son expulsados del cuerpo por los poros de la piel, así como por otros medios, formando lo que se llama el aura de salud, emanación blanco-azulada pálida, de la cual se da una ilustración en el hombre visible e invisible. Y ahora parecía que quería asomarse. Y no me permite, me está fallando el ratón. Un momentito, por favor, me sabe muy mal. Necesito otro ratón, me está fallando todo. Fíjate, falla todo. A ver, el ratón. Bueno, parece que ya me funciona el ratón, pero es el de mi hija. He ido a pedir auxilio. Vale. Bueno, os pido disculpas, estas son cosas que pasan con los aparatitos. Nos dice: en una persona de salud vigorosa, el bazo trabaja tan generosamente que contiene muchas más partículas cargadas de prana de lo que necesita para su propio consumo. Estas partículas no utilizadas son descargadas del cuerpo en todas direcciones por el aura de salud, junto con las partículas ya descargadas de prana. Y tenemos la visión del libro de los chakras de Leadbeater, que nos refleja lo que significa el aura de salud en este dibujo. Y esas partículas son, cuando el aura está cargada de prana y las refleja hacia afuera,
son aristas rectas, salen con fuerza, las emana, las emite con mucha fuerza en todas direcciones. Y también con el resto de los glóbulos ya descargados de prana. Y nos sigue diciendo, tal persona es una fuente de salud y de vigor para quienes le rodean, pues derrama constante, aunque inconscientemente, vitalidad sobre cuantos están a su alrededor. Este proceso puede intensificarlo considerablemente quienes deciden resueltamente curar a otros mediante pases mesméricos o de otra manera, como veremos más adelante. Bueno, aquí puse un dibujo de lo que es la reflexología podal, que después de todo está trabajando con toda la red energética por medio de la digitopuntura. Es bien sabido que además de las partículas que acabamos de mencionar, se desprenden constantemente del cuerpo humano pequeñas partículas de materia física densa en perspiración inconsciente y de otras maneras. Las exudamos, se las descargamos. El clarividente ve tales partículas como ligera niebla gris. Muchas de estas partículas son de forma cristalina y de consiguiente aparecen como figuras geométricas. Una de las más comunes es la de la sal común o cloruro de sodio, que toma la forma de cubos microscópicos, pero que cuando sudamos, ese sabor saladito que tienen las lágrimas y que tiene el sudor, pues es debido al cloruro de sodio. Por otra parte, una persona que por cualquier razón sea incapaz de especializar para su propio consumo una cantidad suficiente de prana, frecuentemente y también inconscientemente actúa como esponja. Su elemental físico absorbe vitalidad de cualquier persona sensitiva que esté cerca para su beneficio temporario, pero frecuentemente con grave daño para la víctima. Y el otro día que también salió el tema del elemental físico, que no lo he encontrado explícitamente explicado como tal elemental físico, y sin embargo, cuando habla de la sustancia de los tres reinos elementales, sí habla de que forman parte de nuestros organismos y que tenemos mucho material de esos tres reinos elementales y que entonces pueden conformar esta parte de elemental cuya misión es hacer que nuestros vehículos se conserven, que estén protegidos. Su misión es que no se destruya el cuerpo, porque si se destruye el cuerpo no se puede continuar la evolución. Por lo tanto, hay un trabajo importante por su parte para realizar, y lo realizan. Este fenómeno explica la sensación de cansancio y languidez que uno experimenta al estar cerca de personas que, por no ser fuertes, poseen esta desdichada facultad vampírica de absorber la vitalidad de los demás. Lo mismo ocurre, a veces en forma agravada, en las sesiones espiritistas. El reino vegetal también absorbe vitalidad. Sin embargo, al parecer y en la mayoría de los casos, consume solo una pequeña parte. Muchos árboles, especialmente el pino y el eucalipto, extraen de los glóbulos casi exactamente los mismos elementos constituyentes que extrae la parte superior del doble etérico humano. Y estos árboles rechazan todos los átomos superfluos cargados de prana.
de aquel prana rosáceo primero, que no lo necesitan. Por lo tanto, nosotros nos podemos aprovechar en su entorno de lo que ellos no necesitan. De ahí que la proximidad de tales árboles sea extraordinariamente benéfica para las personas de nervios agotados. El pino y el eucalipto. El aura de salud, consistente de las partículas expulsadas del cuerpo, sirve al fin útil de proteger a la persona contra la invasión de gérmenes de enfermedad. En estado de salud, las partículas son expulsadas por los poros en líneas rectas, en ángulo recto, a la superficie del cuerpo, dando al aura de salud un efecto estriado. Mientras las líneas se mantengan firmes y rectas, el cuerpo parece estar casi enteramente protegido contra el ataque de las malas influencias físicas, tales como gérmenes de enfermedad, los cuales son rechazados y alejados por los efluvios de fuerza pránica. Pero cuando a causa de debilidad, de excesiva fatiga, de heridas, de ánimo deprimido o por los excesos de una vida irregular, cuando se necesita una gran cantidad de prana para reparar el desgaste o el daño en el interior del cuerpo y de consiguiente se produce una seria disminución en la cantidad irradiada, las líneas del aura de salud se doblan, decaen, hacen como el cabello de ángel, las decaen hacia abajo, devienen erráticas y confusas, el sistema de defensa se debilita y entonces es relativamente fácil que penetren en el cuerpo gérmenes mortales. Y con todo esto estamos viendo también la necesidad de que respiremos en lugares donde haya aire limpio y lo hagamos profundamente, que nos recarguemos, que si salimos y hay un parque y hay árboles, aunque no podamos ir a los bosques porque no los tengamos cerca, pero donde haya parques, haya árboles y haya los días un poco soleados, aprovechemos todas las oportunidades para respirar, que aireemos las casas, que las ventilemos, por supuesto todo esto que ya todos conocemos. En el libro La ciencia de la respiración de Yogi Ramacharaka, traducido por Rama Prasad, se afirma que la longitud natural del halo de prana desde el cuerpo a la periferia es de 10 dedos durante la inspiración del aliento y de 12 durante la expiración. En otras ocasiones, según se afirma, la longitud es como sigue: al comer y hablar 18 dedos, al caminar 24, al correr 42, al cohabitar 65, al dormir 100. La longitud natural de ese halo de prana, de ese aura de salud, del aura de salud. El término dedos quiere decir, de acuerdo con el método de medir usado en la India, no el largo, sino el grueso del dedo. 2 dedos, 3 dedos, etc. Se dice que ocurre una disminución en longitud cuando la persona se sobrepone al deseo y gana los 8 siddhis, etc. Parece probable, pero de ninguna manera cierto, que el halo mencionado es el aura de salud. Aquí yo antes he dicho que sí, pero parece ser que no es el aura, este halo que se refleja, aunque dice que parece probable. No se habrá podido constatar adecuadamente.
Tanto la materia etérica como prana responden muy fácilmente a la voluntad humana. Es posible, de consiguiente, protegerse uno mismo en considerable medida de las influencias hostiles mencionadas antes, haciendo un esfuerzo de voluntad para detener la irradiación de la vitalidad en la extremidad externa de la aura de salud. En la extremidad externa de la aura de salud, construyendo con ella una muralla o coraza que resulte impenetrable para los gérmenes de enfermedad y, al mismo tiempo, impida que la vitalidad sea absorbida por los de tendencia vampiresca que estén cerca. Y aquí me gustaría añadir algo que es muy importante. Si uno está sano y respira bien y está fuerte de energía, no tiene que tener tampoco ningún temor de que haya alguien más débil en su cercanía que absorba prana de sí. Este temor ha de ser descartado de nuestras vidas. No hemos de tener miedo. Lo que hemos de ser es prudentes y hacer las cosas cada vez mejor, a ser posible cada vez mejor. Pero el miedo, cualquier miedo, ¡ay, que me va a chupar! Por favor. El miedo lo que hace es bajarnos las defensas. Todos los miedos bajan las defensas y nos dejan más expuestos a cualquier cosa. Por lo tanto, eso es uno de los motivos. Y el otro motivo es que si uno está fuerte, qué mejor que ayudar a los que están más débiles. Qué mejor. Haciéndolo inconscientemente es igual. Los otros absorberán lo que necesitan, no más de lo que necesitan. Así que seguimos. Con un esfuerzo un poco más intenso se puede formar una coraza que sea también impermeable a la influencia astral o mental. Y en relación con esto, formar corazas, protegerse. Hay algo que dice la señora Blavatsky en su obra, no recuerdo el lugar, pero está en su obra, y que lo dice muy clarito y es cierto. No hay más defensa que la pureza del pensar, del sentir, de los actos y de las palabras. La propia pureza del individuo. Esa es la mejor defensa. Y además, cuando uno construye una coraza para defenderse de algo, para protegerse de algo, puede quedar al mismo tiempo separado de la influencia de lo superior, que no llegue, que cuando choca con esa coraza no puedan las influencias elevadas, las influencias superiores, incluso de nuestro propio yo superior, no puedan llegar a la personalidad en la debida forma. Así que cuidado con las corazas y las protecciones y los miedos. No hay que tener miedo, hay que ser prudente, pero nunca tener miedo. La cuestión de las corazas etéreas es tan importante que será necesario más adelante en esta obra que tratemos de ella más extensamente, pues ahora hemos tratado únicamente del aura de salud. El desenvolvimiento del centro del bazo permite a la persona recordar sus viajes astrales, aunque a veces de manera muy fragmentaria. La facultad asociada con el centro astral correspondiente es la de viajar conscientemente en el cuerpo astral. La del bazo permite a la persona recordar algo, según como esté desarrollado, de manera muy fragmentaria la mayor parte de las veces. Uno dice, sí, he soñado, pero no me acuerdo nada más que de muy poco y tal. Y la facultad asociada con el centro astral, cuando éste esté desarrollado,
es la de viajar conscientemente. ¿Qué significa conscientemente? Que el recuerdo sea perfectamente de la salida de nuestro cuerpo astral, salida del físico de nuestro cuerpo astral, recuerdo de qué hemos hecho y dónde hemos estado, y recuerdo del regreso y la reentrada en nuestro cuerpo físico. Eso es viajar conscientemente. Pero esto no se tiene que provocar, queridos amigos. Como dice a los pies del maestro, no deseéis facultades psíquicas, estas ya vendrán. Y cuando estéis preparados, el maestro os enseñará cómo. Bien, seguimos. Los recuerdos vagos que muchos tenemos de dichosos vuelos por el aire son muchas veces debidos a un ligero o accidental estímulo del chakra del bazo. De pasada podemos decir que el centro o chakra astral correspondiente al bazo tiene también la función de vitalizar al entero cuerpo astral, así como el centro del bazo del doble etérico vitaliza al doble etérico y a través de él al físico, el del cuerpo astral vitaliza al cuerpo astral. El primer centro o chakra nos pasa ahora a ver, son las 7:10 y ahora entraríamos a la descripción de todo el resto de los chakras. Si os parece bien, yo lo dejaría aquí para que podamos tener un rato si hay comentarios y si hay preguntas, y el próximo jueves entraríamos de lleno en la descripción del resto de los chakras, pues ahora no nos daría tiempo y quedaría muy cortado, muy partido. Así pues pasamos a la galería. Hola Georgina. Abre el micro, reina. Perdón. Buenos días, desde aquí, desde Hola. México. Muy Hola. interesante estos dos chakras ahorita que has explicado. Realmente yo no tengo mucho conocimiento, ahí sí soy neófita, ignorante y demás sobre el tema de chakras, pero me queda muy claro que sí, es parte de las energías que tiene el cuerpo. Y pues te agradezco mucho, como siempre, Clarisa, ese empeño, ese, esa aportación tuya y compartición, porque compartes también el conocimiento que tú ya previamente pues lo has asimilado, para que nosotros podamos entender. Muchas gracias, Clarisa. Gracias, Georgina. Sí, los próximos irá clarificando muy bien todo el funcionamiento de este sistema y nos ayuda a todos, nos ayuda a comprender, siempre ayuda y mucho. Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal, Clarisa? Gracias por la explicación de hoy también. Quería comentarte una cosa. El nombre de chakra del bazo podría estar relacionado con el órgano bazo. Lo digo porque el bazo no se considera un órgano vital. Mucha gente lo pierde por un golpe, incluso cayéndose de la bicicleta y tal, te extirpan el bazo. Porque, bueno, tienen que extirparlo porque es un órgano que sangra mucho y tal, y lo tienen que extirpar porque se ha roto, ¿vale? Sí. Se ha fracturado y lo tienen que sacar. ¿Eso influye de alguna manera al chakra del bazo o simplemente el bazo físico es un depósito y el chakra del bazo actúa sin el depósito y actúa de una manera, yo qué sé, de una manera constante, sin necesidad de que haya ese depósito de energía? Yo me atrevería a decir que lo que extirpan, como es la parte densa, el órgano físico, que es cierto y se puede vivir sin el bazo, Sí. pero que lo que no pueden extirpar es el doble etérico y por lo tanto no pueden extirpar
ni la contraparte astral del propio órgano físico. La contraparte astral tampoco la pueden extirpar. Entonces, me atrevería a decir que todo el circuito energético que parte del chakra del bazo sigue funcionando y sigue distribuyendo la energía. ¿Por qué? Pensándolo, reflexionándolo serenamente, de no ser así, a una persona que le quitan el chakra no recibiría las energías en el resto del organismo y su vida se vería completamente distorsionada. No sé si en riesgo incluso de muerte. Ahí no puedo decirlo porque no lo he podido constatar, ¿eh? Pero yo diría que el circuito energético permanece, aunque extirpen el órgano. ¿Y no puede ser que otro chakra asuma la función del chakra del bazo? No, no es necesario porque además los otros chakras tienen sus propias funciones todos y son receptores, como veremos más adelante. Ellos son receptores de una energía que les viene del chakra del bazo. Todos los demás chakras y los órganos se ven beneficiados de ello, pero todos los demás chakras reciben esa energía del bazo. No sé si vosotros os lo habéis notado nunca, el del bazo, pero de vez en cuando se nota. Sobre todo si se alborota, sobre todo si hay algún problema de salud que esté afectando la circulación de la energía. Cuando hemos pasado algunas cuestiones de salud un poco complejas y complicadas, de vez en cuando yo me he puesto la mano aquí y en la zona donde está el bazo, me he puesto la mano aquí, porque he notado que ahí estaba pasando algo, pero no lo puedo describir, yo no soy vidente, ni clarividente, ni nada de nada, soy una estudiante. Pero claro, hay cosas que le ocurren a uno que son constatación directa y en esas que ya son constatación directa uno no puede negarlas de sí mismo. Vale, pues entonces entiendo que el nombre de bazo es simplemente por la ubicación orgánica del chakra, la posición cercana al bazo y ya está. Está conectado, también está conectado físicamente, pero envía la energía a todos los demás centros. Vale, gracias. Claro, es que cuando amputamos algo físico, se amputa la parte física, pero la parte astral no se puede amputar. La parte física del brazo se lleva la parte del doble etérico del brazo, pero no se puede amputar el resto. Y entonces, claro, todo lo que está en el ser humano, desde lo más elevado hasta lo más denso, que no por ello más inferior depende del uso que hagamos, pero hasta lo más físico, lo más denso, está todo interconectado. Todo, absolutamente todo interconectado. Entonces, de ahí que se pueda vivir sin el bazo. Hola Patricia, y luego Luis. Hola Clarisa, muy buenas tardes o buenas noches a todos. Hola. Oye Clarisa, una pregunta. Cuando leí lo que sería Lex Dieter sobre los chakras, él mencionaba que los tres primeros, que están conectados más hacia Manas, ¿no? Hacia el Atma. Y los tres que están conectados, los de abajo, están conectados más hacia lo material, hacia la tierra. Mi pregunta es, obviamente el cuerpo está dividido, ¿no? Uno hacia lo espiritual y el otro hacia lo material, ¿no? Yo no lo llamaría dividido, porque la palabra dividir en sí misma ya tiene un significado importante. Lo que hemos de tener en cuenta es que tienen sus propias funciones para la economía de la vida del conjunto de un ser humano.
Cada uno tiene sus propias funciones y todos, así como entendemos que los órganos del cuerpo físico, todos han de cumplir su función para mantenernos vivos, físicamente hablando, asimismo, cuando hablamos de los chakras superiores y de los inferiores, evidentemente que tienen funciones distintas. Unos tienen la economía de lo más inferior, de lo físico, etcétera, etcétera. Y se va a ir explicando a lo largo del curso, se va a ir explicando, porque ahora estamos en el doble etérico y todavía nos queda mucho doble etérico, todavía. Luego hablaremos del astral y luego hablaremos del mental. Los 3 libros de Powell están al completo. Y luego está al completo todo el de Taimni, insertado donde corresponde. Así que tenemos curso, tenemos para largo, para que entre todos pues vayamos comprendiendo un poco más del funcionamiento de nuestro propio ser, organismo, al conjunto, no dividido, no separado. ¿Tiene diferentes funciones? Sí. Los pulmones tienen una función, el corazón tiene otra. Si hablamos de lo físico, se nos dice, cuando meditéis, no meditéis en nada que esté por debajo del diafragma. Eso tiene otras funciones. No meditéis en nada que esté por debajo del diafragma. Meditad en lo que está por encima, que es corazón. Es hacia arriba. Pero no porque haya que despreciar lo de abajo, es que lo de abajo tiene otras funciones y hay que respetar las funciones de cada cosa. La vista es la vista, el oído es el oído, y los órganos de Montorio son los que excretan todo, los lagrimales, los oídos, las mucosas, la piel con el sudor, los órganos excretores, pues tienen una función y es importantísima. ¿Podemos decir que por ello son malos? No, y gracias que le excretan todo lo que sobra. No hay separación, no hay división, hay un conjunto que sirve cuando no está averiado, sirve armónicamente a la manifestación de la vida divina por medio de este conjunto de cada uno de nosotros. Y cuando se avería un poco, pues hemos de poner un poquito de remedio, porque si no la cosa se queda un poco estropeada. Intentamos ponerle algún remedio. Luis. Gracias. Sí, yo Gracias, quiero comentar es ampliar un poco el conocimiento que necesitaba un poco Daniel y a comentarle una cosa. Como él sabe algo de fisiología humana, se da cuenta que cuando, por ejemplo, cuando un cirujano, por un accidente, un cirujano tiene que cortar un miembro, que ha pasado, ha cortado un brazo, cualquier miembro, ¿no? Pero resulta que este personaje, que se le ha cortado el brazo, que mata esa parte correspondiente al brazo, pero no corta el etérico. Y entonces siente dolor y siente que se llama el dolor fantasma. Y es lo que dice Clarisa. Desaparece lo físico, el órgano físico, pero el etérico no, porque no puede cortarlo ningún bisturí. Esto es importante saberlo y reconocer. Por eso a los mancos y cojos siempre, cuando hay una historia, siempre se llama en psicología y en medicina el dolor fantasma. Por eso los médicos, los científicos, ¿cómo va a notar el brazo si lo tienes cortado? No lo pueden entender ellos. No lo entiende si hemos cortado el brazo. El sistema nervioso todavía funciona etérico. Si lo vieses etéricamente, vería que mantiene el brazo. Y él, cuando va al plano astral, él tiene todos sus miembros enteros, no lo tiene cortado. ¿Qué significa? Que tiene todas las funciones completamente en funcionamiento. Lo que pasa es que no tiene el órgano de expresión material, pero sí que siente lo que son los centros cerebrales, Sí. que es el centro administrativo de todo el organismo personal. Ahí tiene todavía la función. Todas.
Sí, Luis, eso en medicina se conoce como el miembro fantasma. Miembro O fantasma. sea, se sabe, los neurólogos lo tienen más que conocido y estudiado, ¿no? Yo, Sí. la duda que yo tenía es porque el bazo, la función física o fisiológica del bazo es destruir los hematíes viejos y destruir Sí. los glóbulos blancos viejos y tal. O sea, toda esos corpúsculos que van envejeciendo, el bazo se encarga de destruirlos. Sí, sí. No hay bazo en algún otro sitio, yo sé que en otros sitios se hace igual, ¿no? O sea, se destruyen en la médula ósea y se destruyen en otros sitios, además de crear glóbulos rojos, también cogen la función de destruir. Por eso digo si en este caso sería parecido o no en el sentido de que otro chakra asumiese la función. No, veo que no, que No. van por separado y que cada uno tiene su función. Lo Yo creo entiendo. que sí. Y es verdad, pienso una cosa, que hasta cierto punto el centro original del chakra está en el cerebro físico también, porque ahí están los 7 centros en el Sí. cerebro, están ahí. Sí. Entonces, esa función no la ha quitado, se mantiene. Y entonces, algún miembro físico, algún órgano físico, cubre esa necesidad. Puede ser el riñón, puede ser el hígado. Sí, la parte física, pero la parte de distribución de la energía permanece porque eso no lo ha podido extirpar el médico. ¿Claro? ¿Entiendes esto, no? Porque tú conoces esta idea, ¿no? Entonces, aunque lo cortes, siempre a nivel etérico, a nivel central y astral, en el cerebro todavía están funcionando. Lo que pues, no tiene el órgano de expresión física, pero en realidad está ahí funcionando. Y cuando no tiene una expresión física, otro órgano cubre esta necesidad. Esto es la maravilla del cuerpo humano, ¿no? Sí, una maravilla. Impresionante. Sí, sí. Y todavía muy desconocido. Y tanto, pues yo calculo que si el cuerpo humano, el ser humano, viviese más años, un par de cientos de años, yo creo que el organismo, el cerebro, volvería a crear otro vehículo, otro órgano. Posiblemente. No pertenece a esta ronda, no pertenece a esta ronda, pertenece. Habrá que esperar. Hay que esperar. Ahora nos marcharemos y al cabo de un rato volveremos y ya veremos. Digo al cabo de un rato por decir algo. Por eso la ciencia ficción, en los Sí. de la novela, cuando corta un órgano, automáticamente tiene, se le llama un extraterrestre y con una pomada, con una cosa por el estilo, desarrolla otra vez el órgano. Hace crecer el brazo o cura la herida mortal o lo que sea. En ciencia están estudiando el por qué algunas lagartijas, algunos tipos de... No, alguna no, todas. Sí, que se les corta la cola y la vuelven a generar, y otros animales también vuelven a generar. Vuelve a reproducirse. El Es la miembro. parte que reptile, que le toca. Lo Sí, genera. La estrella de mar también. La estrella le de pasa mar lo mismo. también, sí. Están estudiándolo, pues no saber cómo lo quisieran aplicar a la cosa humana, pero me parece que para esto falta todavía bastante. En esta ronda, por lo pronto, creo que no. No. Y el dolor, ¿no? Y el dolor que causa la gente que le cortan algo, dice, me duele, pero dice, si ya no lo tienes, pero dicen que les duele. Sí, esto es lo que estaban comentando antes Daniel Pero los fantasmas Luis. Existe, pero hay gente, por eso te das cuenta, cuando una persona muy desarrollada, llámale el nombre que quiera, maestro, gurú, pero realmente un maestro y un gurú, estos puede inhibir cualquier dolor. Yo sé que queda constancia en operaciones científicas que han llamado a una persona esta muy importante, le han hecho una operación y al personaje no se le ha puesto ningún tipo de anestesia. Y él le ha cortado lo que sea, le han hecho la operación y el personaje ha controlado desde el centro nervioso, desde el cerebro, de la mente, ha cortado cualquier comunicación con el órgano físico. Bueno, es sabido que se hacen intervenciones quirúrgicas en pacientes que no pueden soportar la anestesia porque su estado físico es muy paupérrimo. Se han hecho intervenciones quirúrgicas con acupuntura.
Sí, sí, sí. Sí, pero eso Con es diferente. acupuntura se ha logrado controlar, porque supongo que se va a los vórtices energéticos y se controla el dolor. No sienten nada y eso pues los pueden operarse. Daniel, esto es diferente porque lo único que hace la acupuntura es cortar el fluido energético a la parte externa del cuerpo. Nerviosa, sí, sí. En el otro caso es voluntario del propio Claro, el otro es individuo. voluntario, que es más complejo. Es más real, más de un hombre ya más desarrollado, una persona más Sí. desarrollada, porque controla su sistema. Ujú. Entonces, Que impide. nosotros estamos en la fase aquella de ¡ay! ¡ay! ¿Verdad? Piensa también que cuando hay un estímulo de un dolor es intercambio mutuo. ¿Qué significa? Que si tú lo recibes, el pinchazo en el dedo va al cerebro y el cerebro lo vuelve a la conciencia. Pero Mm, si tú conscientemente impides que los receptores estos envíen el ritmo al ujú. cerebro, tú no sientes nada. Así De es. todas maneras, el dolor está para avisar de que está pasando algo. Claro, Sí. exacto. Y que a lo mejor ahí donde duele hay que hacerle algo. Si uno inhibiese todos los dolores, podría suceder que se le cayese el cuerpo a trozos y no se enterase, Sí. No, por exagerarlo. Clarisa, hay una enfermedad científica que sabe que este personaje no siente ningún tipo de dolor. Sea lo Así es, sí, que hay sea. una enfermedad, sí es verdad, Hay una sí. enfermedad Es terrible. que no me acuerdo que ya, pero el problema que tiene es que Ujú. quema mucho, pues él no nota la quemadura, porque no tiene los receptores en el sistema nervioso Sí, que le sí. envía al cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Se puede... Mm. Se puede destruir y no enterarse. Así es. Acordaros que hay una película también que lo explica. ¿Cómo se llama? Una chica con un bidón de gasolina, no sé qué, algo así. El Milenio, una serie de películas Milenio, que hay un personaje que es boxeador, que es una persona muy agresiva, así muy mal educada, que no siente dolor. Ya le puedes clavar un clavo, un cuchillo, que él ni se inmuta. Es una enfermedad. Sí, sí. En ese sentido, los faquires también deben de tener Lo algo controla. que ver con todo esto, ¿no? Claro, Controlan. el control, el autocontrol. Claro, tú piensas Ah, una cosa, que si esta persona sacase el cuerpo etérico de su organismo a conciencia, también, como ha dicho Clarisa, impide que la energía circule a los dos extremos. ¿Qué pasa? Pues pierde vitalidad. Entonces sí, llega un momento determinado que perdería la vida. se Bueno, agota. no la perdería porque el elemental físico y etérico impediría esto. Entonces reacciona y lo vuelve a incorporar. Por eso Sí, la anestesia dura cierto tiempo. ¿Por qué? Porque el elemental físico tiene que mantener su función. Entonces, pues hace que Ujú. el sistema elimine la anestesia. Entonces, pues esto es lo mismo. Si tú, el cuerpo etérico, se desprende del organismo, mantendrá un poco tiempo, 10 y 15 minutos como mucho, porque entonces el cuerpo se enfría, pierde la vitalidad y el calor. Y entonces acabaría pues muy mal, perdiendo, como ha dicho Clarice, sí, sí. todo lo que hay Oh, por ahí Lo alrededor que, le lo, entraría. lo que dice, por ejemplo, eh, Blavatsky acerca de todo esto es que no hagamos nada, que no hagamos nada tratar de inducir, de producir, de todo esto, que todo esto ha de venir con la evolución de la conciencia, por orden natural. ujú. Porque si pierdes el etérico, cogerías frío, que es lo que pasa cuando se desprende el cuerpo etérico. Sí, se refiere a, pues cuando habla de los faquires y todo esto, dice esto nada ni tocarlo. Ellos lo hacen porque Lo, tienen un poder mental. lo hacen, pero que no quiere decir que sean más espirituales, ¿eh? No, exacto. Que esto a veces se confunde, no tiene nada que ver con ser más espirituales, en Que no son absoluto. técnicas. Son técnicas y hay gente de la faz oscura, que se suele decir, por decirlo cariñosamente, que tienen estos poderes, que han desarrollado estos poderes.
Sí, En sí, cambio son de lo más bajito, de lo más oscuro. muy dudoso. Sí, Moralmente y éticamente son muy dudosos. muy Ah, dudoso, sí, sí, y sí, tanto. pues claro, ahora me he acordado del personaje este. Este personaje es muy famoso y se llamaba Ramana Maharshi. Ah, ¿Te acuerdas, Clarisa? Ramana Ramana, Maharshi lo sí, hizo Pablo en un libro y tal y esto, ¿no? Y unos alumnos que padeció una enfermedad determinada muy grave, sí. entonces había que operarle. Pero él no quería, pero lo obligaron los alumnos. Entonces dijo, bueno, pues que me opere, ya que quiere. Y entonces los cirujanos dijeron la anestesia. Digo, a mí no me pongáis anestesia. Yo no quiero. Esto lo controlo yo, esto es pan comido. Esto es de la señorita Pepi para mí. Es de la señorita Pepi para mí. ¿Qué pasa? A Sí, operar. Y operaron y se quedaron alucinados los. Y el tío allí, corta lo que quiera. Pero yo controlaba su sí, vehículo sí, impresionantemente. sí, Sí, muy bien. Perdón, ¿eh? Perdona, que me he extendido demasiado quizás. No, muy bien, muy bien. Todas las aclaraciones son buenas y son Para importantes colaborar con lo y que hace. claro que sí, es que a ver, yo soy una Igual que aprendiza, yo estudiante soy la igual que dueña del todos, grupo de ¿no? Walt Disney, el Aquí ratoncillo. aprendemos en conjunto, nos ayudamos mutuamente y si hay algo que se puede clarificar mejor, pues bienvenido sea. Te aclara un poco, ¿no, Daniel? Te ha dado una idea, ¿no? Más o menos. Sí. Que se destroza el órgano, pero lo mismo que una persona muere, destroza todos los órganos, el cuerpo físico. Pero en sí, la conciencia y los cuatro vehículos están todavía ahí. Ujú. La conciencia todavía utiliza otros vehículos. Pues esto igual, ¿no? María Rosa, ¿ibas a decir algo antes que me ha parecido? Era añadir solo dos aportes en el tema que se estaba hablando, físico, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, la diabetes es uno de los problemas que tiene con más facilidad, es la falta de irrigación por la glucosa que se va depositando en el sistema circulatorio, entonces se pierde mucha sensibilidad y hay que tener mucho cuidado con los pies de personas diabéticas porque se les hacen úlceras y no se dan cuenta, ni se enteran, ni notan ningún tipo de dolor. Ujú. Y hay que estar muy atentos. Y Claro. después, la lepra, también tengo entendido que uno de los síntomas es la falta de sensación. Sí, no se queman, no se enteran. Exacto. Pues Y bueno, sí, quería añadir esto. Nada más. gracias. Muchas Gracias, Raúl. gracias. Bueno, pues muy bien, queridos amigos y hermanos. Si no hay más comentarios, dejamos la grabación aquí.